chica, escucha esta canción. Sí, no, 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 no voy a llorar. ¿Sabes? No queda otra que la separación. Si te llevas la cama, déjame el colchón. Te vas con tu amiga. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Echeverri y vamos a arrancar con la charla El desarrollo de la fuerza en la gimnasia artística de alto rendimiento. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a el Centro de Estudiantes de la Liga Federal Universitaria, a las autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios, al Departamento de Humanidades de Ciencias y Ciencias Sociales, al Coordinador General de Deportes de la Universidad, como también al coordinador de nuestra carrera, el de la Educación Física, el licenciado Martín Pérez Rodríguez, al Departamento de Salud, a la Dirección de Bienestar Estudiantil, a la Federación de Deporte Universitario Argentino, Federación de Profesionales del Deporte Argentino, Organización de Olimpiadas Especiales Argentinas y a todas aquellas personas que hacen posible llevar adelante la realización de esta jornada. Para dar comienzo a esta charla, le vamos a pedir a todos que estén los micrófonos apagados. Si quieren, pueden tener las cámaras prendidas. Una vez que el disertante finalice su presentación, vamos a dejar unos minutos para que hagan unas preguntas a través del chat. El que quiera hacer la pregunta a través de los micrófonos, por favor, escriba en el chat, así los chicos del técnico pueden habilitar los micrófonos. Bueno, terminados los avisos parroquiales, vamos a presentar al disertante Mariano Pochini, el magíster en Ciencias del Deporte recibido en la Universidad Nacional de La Plata, como también licenciado en Administración de la Educación Superior, recibido en nuestra Casa de Altos Estudios, y es profesor nacional de Educación Física. Mariano, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. No sé si me pueden ver, si me escuchan. Bien, sí, se escucha perfecto. Bueno, chicos, espero que lo disfruten, así que Mariano, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Ahí estuve leyendo varios apellidos muy conocidos por mí. La verdad que, bueno, una sorpresa tener tanta gente que quiera escuchar un poquito sobre este deporte. Bueno, nada, un agradecimiento a todos los que están en contacto ahora por medio de esta nueva forma de comunicarnos que nos obliga este año a mantener ese tipo de capacitaciones y bueno, un agradecimiento en primer lugar a todos los chicos del Centro de Estudiantes, específicamente a los chicos que organizan estas jornadas, que sé que son muchos, que sé que les da mucho trabajo todo esto, porque no es fácil, tanto cuando es presencial como cuando, digamos, es a distancia, así como lo estamos haciendo ahora. Así que me imagino que habrán tenido un gran trabajo. El año pasado se comunicaron conmigo en un principio para invitarme, así que bueno, yo gustoso de estar acá con todos ustedes, porque, bueno, para mí la universidad, digamos, es un espacio donde yo me desarrollo profesionalmente hace muchos años, donde crecí como docente en la universidad, donde era muy chico y empecé a trabajar en la cátedra de gimnasia, y bueno, ahora para mí realmente es un placer contar con tanta cantidad de gente
en esta conferencia. Bueno, un agradecimiento más allá de esto a la gente de Educación Física, a la Coordinación de Educación Física específicamente, al licenciado Martín Pérez Rodríguez, que bueno, siempre nos da su respaldo, su apoyo, y bueno, a la gente, a las autoridades del Departamento de Humanidades, ¿sí? Desde el decano, vicedecana y toda la gente que integra el Departamento de Humanidades, que es realmente un placer trabajar en un lugar donde el nivel académico sea siempre tan bien valorado y nos inviten siempre a evolucionar como docentes y siempre nos respalden en cada uno de nuestras funciones dentro de la carrera, ¿sí? Bueno, terminados los agradecimientos, vamos a empezar ahora con lo que vinieron ustedes a escuchar, que es una charla sobre gimnasia, ¿sí? Así que voy primero a compartir pantalla, a ver si me dicen si se ve bien. Bueno, ¿ahí se está viendo bien? Ahí está, ahí se ve. Bueno, como ven, la idea voy a detener video que me comentaron, así se escucha un poquito mejor. La idea de esta charla es hablar un poco sobre el desarrollo de la fuerza en la gimnasia, ¿sí? En la gimnasia de alto rendimiento. Yo voy a hablar específicamente de lo que sería la gimnasia artística, pero hay otros tipos de gimnasia en los cuales también puede encuadrarse los conceptos que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Y, a ver, ahí estamos. En principio podríamos decir que el rendimiento deportivo hoy en la gimnasia depende en gran medida del correcto desarrollo de lo que denominamos las capacidades físicas. Las capacidades físicas que seguramente ustedes recordarán son la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad. Indudablemente el rendimiento deportivo depende de muchos otros factores, muchos otros elementos, ¿no? Las características técnicas del gimnasta, las características psicológicas, que sea un entorno acorde al desarrollo de su potencial, que pueda lograr estar en un entorno de esas características, es decir, el rendimiento está influenciado por muchos factores, ¿no? Pero las capacidades físicas, el correcto desarrollo de las capacidades físicas es vital para alcanzar el máximo rendimiento que ese gimnasta tenga, ¿sí? Sea el que sea, ¿sí? Es imposible hoy pensar en hacer una acrobacia compleja en suelo, en salto, en cualquiera de los aparatos, si no tengo un desarrollo de capacidades físicas acorde que pueda impulsar mi cuerpo, hacerlo más resistente para poder hacer esas destrezas a lo largo del tiempo, en forma veloz, con una determinada amplitud de movimiento, es decir, un buen grado de flexibilidad, y con una altura suficiente alcanzada por su nivel de fuerza, ¿sí? Esto es así en general desde los inicios de la gimnasia deporte, digamos, pero en los últimos años, digamos, se ha potenciado mucho más. ¿Por qué? Porque en realidad el deporte ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿sí? Vemos acá algunas imágenes de Nadia Comaneci, la gimnasta rumana que obtiene el primer 10 en la historia de la gimnasia en la década del 70, y vemos lo que es hoy Simone Biles. Solamente con ver la composición corporal nos damos cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Cómo el nivel de fuerza que hoy la gimnasta tiene que desarrollar es muchísimo mayor que lo que hacía en la década de los años 70, lo mismo en el ejemplo de la gimnasia masculina. Este es un campeón olímpico japonés, Kato, y un gimnasta de los primeros del mundo estadounidense, ¿sí? Que vemos también el desarrollo físico completamente diferente. Entonces esto nos da una pauta de lo que está pasando del deporte. El deporte es un deporte mucho más potente, ¿sí? Es un deporte que requiere un buen trabajo de capacidades físicas entre los que está la fuerza, ¿sí? Y para empezar, obviamente, tenemos que marcar una definición de fuerza. Bueno, ¿qué sería la fuerza? Acá estoy tomando una definición de este autor, Vadillo, que dice que la fuerza es la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse, es decir, al contraerse. Esa capacidad de producir tensión, de contraerse y vencer una resistencia o sostenerla, sería lo que denominamos, ¿sí?, la capacidad física fuerza. Muy bien. En principio, la fuerza está muy vinculada con lo que son los tipos de fibras musculares que seguramente ustedes deben haber visto en fisiología o en alguna materia durante la carrera, ¿sí? El cuerpo humano tiene distintos tipos de fibras de
tipo 1 y las fibras denominadas de tipo 2. Las de tipo 1 son de contracción lenta, que tienen una mayor densidad mitocondrial, tienen una mayor capacidad para obtener energía a partir de la presencia de oxígeno. Y las fibras 2, las de contracción rápida, son aquellas que tienen mayores reservas de glucógeno y que generan mayor capacidad de contracciones de esfuerzos cortos, ¿sí? De poca duración y altamente intensos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros partimos de una base física, ¿sí? Y biológica que está genéticamente determinada, pero nosotros con el buen entrenamiento en el desarrollo de la fuerza vamos a poder hacer que esas fibras de tipo 2 sean lo más veloces posible y tratar de lograr que las fibras de tipo 2 no se conviertan en fibras de tipo 1, de contracción lenta, ya que, como dice abajo un profesor que tuve yo y que fue profesor de la universidad también, profesor de muchos de ustedes posiblemente, Jorge de Gedus, las fibras musculares tienen un alto grado de adaptación, modificando su metabolismo y su estructura molecular. Es decir, con un entrenamiento de un estilo voy a poder lograr que las fibras de contracción rápida se mantengan siendo rápidas y aún más veloces, y voy a evitar, ¿sí?, que se transformen en fibras de contracción lenta. Sin embargo, si hago grandes cantidades de trabajo de fibras, lentos, ¿sí?, pausados, de tipo aeróbico, las fibras de contracción rápida podrán transformarse en fibras de contracción lenta. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bastante presente cuando entrenamos en gimnasia el tema de la fuerza. Y bueno, y por último, un recordatorio de lo que son los tipos de contracciones musculares, ¿sí?, que habrán seguramente estudiado, las contracciones concéntricas hacia el centro, es decir, cuando se corta la fibra muscular; la contracción excéntrica, en el segundo caso acá, en el tercero, perdón, cuando el brazo, en este caso de extensión de la articulación del codo, se está extendiendo, se alarga la fibra muscular, ahí es una contracción excéntrica. Y por último, arriba de todo tenemos la contracción isométrica, cuando la fuerza equipara entonces a la resistencia y no hay ni acortamiento ni alargamiento de fibras musculares. ¿Sí? Esto simplemente un recordatorio para todos ustedes, porque muchos de los trabajos de fuerza yo voy a denominar un tipo de contracción u otra, y me gustaba recordarles este tipo de contracciones. Bueno, hay clasificaciones de fuerza, hay muchos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, de todas las clasificaciones de fuerza, de tipos de fuerzas que hay, ¿cuál es la que a mí me sirve para trabajar en gimnasia? ¿Sí? ¿Qué fuerzas tengo que desarrollar? ¿Cuáles tengo que tratar de desarrollar menos? ¿Y cuáles directamente voy a evitar desarrollar? Entonces, si bien hay muchas clasificaciones, Badillo hace una clasificación muy exhaustiva, pero de las cuales las más salientes podríamos denominar la fuerza absoluta. ¿Qué sería para Badillo la fuerza absoluta? Bueno, es una capacidad potencial, digamos, teórica, ¿sí? Porque no se manifiesta en forma voluntaria. La fuerza absoluta sería una fuerza que una persona puede desarrollar en una situación de extrema, en una situación de estrés, y donde es digamos, un valor teórico que dice cuánta fuerza puede empujar, cuánta fuerza puede traccionar, cuánta fuerza puede resistir, pero en esas condiciones, digamos, extremas, ¿sí? Hace varios años ya tengo una conocida que tuvo un accidente en la casa, del portón de entrada de su auto, se cayó, ¿sí? No sé cuál había sido el problema, se cae el portón, no solamente cae primero impactando en el auto, y queda la nena, la hija, queda atrapada debajo de ese portón, y ella en su desesperación levantó el portón para generar espacio para que pudiera salir su hija. Pocos minutos después llega el marido, obviamente apurado, y trata de levantar el portón para ponerlo en la posición original, y el marido solo no podía levantar ese portón. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que es la fuerza absoluta, esa fuerza que se manifestó en una situación de estrés total, ¿sí? Y entonces, nosotros está muy vinculado, obviamente, la fuerza absoluta con el biotipo, con la forma, la composición corporal del deportista, porque a mayor tamaño óseo, a mayor tamaño muscular, a mayor porcentaje de grasa corporal, mayor va a ser el nivel de fuerza absoluta que un individuo tenga. Entonces, si vemos en este ejemplo un lanzador de bala y un gimnasta, indudablemente el lanzador, el atleta, tiene un nivel de fuerza absoluta seguramente mayor que el del gimnasta.
¿sí? Entonces, la fuerza absoluta es ese valor teórico del que les estoy hablando. Después tenemos la fuerza relativa. ¿Y qué sería? Bueno, es la relación de la fuerza que el individuo posee, pero en relación a su peso corporal. Y acá es muy importante en la gimnasia el nivel de fuerza relativa que el gimnasta tiene, porque en definitiva en la gimnasia se trata de mover no un peso en el aire, sino del propio cuerpo en el aire. Entonces, es un valor clave en la gimnasia, el nivel de fuerza relativa. En el caso ahora tenemos también una lanzadora y una gimnasta. Indudablemente el nivel de fuerza relativa va a ser de la gimnasta mucho mayor que el de la lanzadora, que tiene seguramente un nivel de fuerza absoluta mucho mayor, que puede desplazar mayor cantidad de peso, pero no el peso de su propio cuerpo porque es un peso mayor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué se trata el trabajo de fuerza en la gimnasia? Bueno, una clave es tratar de desarrollar fuerza sin un marcado aumento del peso corporal. Y esto digamos, va a estar determinado sobre todo por la poca ingesta de grasas, pero también por el desarrollo de un volumen muscular limitado, pero con un alto porcentaje de fuerza explosiva, de fuerza rápida. Es decir, nosotros lo que no queremos es que el gimnasta logre una masa muscular demasiado grande, porque esa masa muscular grande lo que va a generar es un aumento entonces del tamaño de la fibra muscular y un aumento del peso, y al aumentar el peso, el nivel de fuerza relativa va a bajar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata los trabajos de fuerza, tratar de que mejore esa capacidad, pero que no tratando, obviamente, de no lograr una marcada hipertrofia. En este ejemplo, fíjense, este gimnasta norteamericano, bueno, su genética seguramente determinó que tenga, a partir de los trabajos que haga de fuerza, un volumen muscular muy grande. A lo mejor podría haber hecho trabajos diferentes e hipertrofiar menos, no lo sabemos, ¿sí? Pero bueno, como para siempre tener en cuenta, el método de trabajo a un 70 u 80% de una repetición máxima, a partir de un test de repetición máxima realizado entre 6 a 12 repeticiones, más o menos, cuando el gimnasta puede hacer 6, 7, 8 y ya no puede más, genera una hipertrofia muscular alta. Y no es adecuado si no se desea un aumento del peso. ¿Okay? O sea que como entrenador, un entrenador tiene que saber que si trabaja con sobrecargas y trabaja con esos porcentajes aproximados, va a estar mejorando su fuerza, es cierto, pero existe una alta probabilidad que desarrolle una marcada hipertrofia, una hipertrofia mayor, y eso digamos que no es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Bueno, después tenemos la fuerza dinámica máxima. ¿Qué sería? Bueno, es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia puede ser vencida solo una vez, la fuerza máxima. Es una fuerza que nos sirve a nosotros como un valor de testeo, básicamente, porque en realidad no hay situaciones prácticamente en las cuales se observe al gimnasta haciendo un movimiento una única vez y deteniéndose. Entonces, digamos que son tipos de fuerzas, las digamos, menos utilizadas. En realidad, las dos primeras son abstracciones, son conceptos teóricos. La fuerza dinámica máxima no se la utiliza tanto en la gimnasia. Y después vendrían las que sí se utilizan. Por un lado, la fuerza explosiva. Y bueno, ¿qué es la fuerza explosiva? Es la relación entre la fuerza que yo expreso y el tiempo necesario para eso. Es decir, de eso se trata la gimnasia, mover un peso que tiene mi cuerpo y moverlo velozmente. Eso es la fuerza explosiva, por definición, y es una de las fuerzas que más tenemos que desarrollar en la gimnasia, ¿sí? Después tenemos la fuerza isométrica, que también es muy importante, y que es, bueno, se produce al intentar realizar una contracción contra una resistencia insuperable, dice por definición. Bueno, acá tendríamos las posiciones básicas, las posiciones estáticas que un gimnasta hace en las anillas, en la paralela, ¿sí? En la viga, la gimnasta, ¿sí? Donde tiene que marcar una posición por unos 2 segundos, 3 segundos, y continuar su serie. Entonces la fuerza isométrica también es muy importante en la gimnasia, es más importante en la gimnasia masculina que femenina por el tipo de aparatos que hay. En la gimnasia femenina sobre todo se desarrolla en viga de equilibrio, en algunas acciones, en los que se denominan los saltos gimnásticos, se observa también el nivel de fuerza isométrica, pero en la gimnasia masculina se observa más desde suelo, caballete con arzones, ¿sí?
anillas muchísimo, paralelas en algunas posiciones, ¿sí? Entonces tiene una importancia todavía mayor en la gimnasia de varones que en la de mujeres, pero en la de mujeres también. Y después tenemos la fuerza elástico-explosiva reactiva. Bueno, ¿qué es este tipo de fuerza, según Badillo? Bueno, es aquel tipo de fuerza que se puede lograr cuando la fase concéntrica, es decir, el acortamiento de la fibra muscular, viene precedida, es decir, antes de un estiramiento muy intenso y rápido. Es decir, la fibra muscular se estira y rápidamente se acorta, generando entonces esa acción de fuerza que yo quiero lograr y que en la gimnasia es muy importante también en muchas acciones. Ahora vamos a ver algunas, ¿sí? Bueno, ¿qué factores vamos a tener en cuenta siempre que queramos desarrollar la fuerza en la gimnasia? Bueno, por un lado, ¿con qué porcentaje de fuerza voy a trabajar en función de la repetición máxima? Esto que les decía antes. A partir, puedo tomar algún test de fuerza máxima en alguna acción concreta en la gimnasia y a partir de ahí pensar un porcentaje sobre el cual yo quiero trabajar, ¿sí? Y bueno, desarrollar ese tipo de fuerza teniendo en cuenta ese porcentaje, ¿sí? La cantidad de repeticiones, siempre cuidando la correcta ejecución técnica. Esto tiene, digamos, muchísima importancia. No se trata solo de hacer repeticiones de cualquier manera, sino hacerlas técnicamente bien. Esto es así por una cuestión de bienestar físico, ¿sí? Y también por afianzamiento de posturas incorrectas. En la gimnasia se trata siempre de tener una postura gimnástica muy particular, que ustedes seguramente ya conocerán, cuestiones básicas, ¿sí? Ciertas posiciones en la posición del pecho, de las piernas, y generar acciones de fuerza sin respetar esas posturas básicas, digamos, hace que el trabajo no sea tan específico. Entonces, si quiero hacer un trabajo específico, tengo que respetar siempre lo que se denomina la postura gimnástica en las posiciones que se puedan respetar, obviamente. Bueno, la frecuencia del entrenamiento a lo largo de una semana. ¿Cuántas son las veces que tengo que entrenar este tipo de fuerza para que me dé un resultado a lo largo del tiempo? ¿Y cuánto tiempo de recuperación le voy a dar? Bueno, indudablemente, cuanto mayor sea el nivel de fuerza que estoy pretendiendo que mi gimnasta desarrolle, voy a tener que darle un tiempo de recuperación mayor para que pueda reclutar mayor cantidad de fibras musculares que hayan, digamos, reabastecido sus reservas energéticas y que puedan en la contracción siguiente generar un buen nivel de fuerza a partir de esa contracción. Bueno, entonces vamos a ver un poquito con los métodos de trabajo de los distintos tipos de fuerza. Por un lado teníamos la fuerza máxima, que dijimos que en la gimnasia casi no la vamos a usar como un sistema de entrenamiento, pero igualmente es importante que todos lo conozcamos. Bueno, para trabajar la fuerza máxima siempre hay que trabajar con cargas que van a ir de un 85 a un 100% de la fuerza máxima, si estoy trabajando con sobrecarga. Voy a hacer siempre de 1 a 3 repeticiones por ejercicio, con pausas largas, ¿sí? De 3 a 5 minutos, las pausas por esto que les marcaba recién van a ser más largas, y el tiempo de 1 a 3 veces por semana, y lo que tiene es que el trabajo de hipertrofia es muy limitado, ¿sí? Tiene poco crecimiento la masa muscular a partir de los trabajos de fuerza máxima. Igualmente, repito, en gimnasia no es tan importante hacer trabajos específicos de fuerza máxima, ¿sí? Después tenemos el trabajo de lo que es la fuerza explosiva. Bueno, la fuerza explosiva tenemos que trabajar con porcentajes menores de la fuerza máxima. Y esto puede hacerse con sobrecargas. Si se hace con sobrecargas estaríamos rondando en los valores del 30 al 85% de ese test de fuerza máxima, ¿sí? Con 3 a 8 repeticiones por ejercicio en un mayor número de series, un poco menos de pausa de recuperación, ¿sí? También podemos aumentar la cantidad de veces por semana que se trabaje, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la hipertrofia muscular acá es mayor. En la fuerza explosiva se puede trabajar con sobrecarga, pero también en la gimnasia se trabaja obviamente con la movilización del propio peso corporal, donde nosotros podemos determinar en lugar de porcentajes de fuerza máxima, vamos a determinar cantidades de repeticiones, ¿sí? Es decir, acá podríamos decir, si estoy haciendo, por poner un ejemplo, abdominales agrupados con mis gimnastas, ¿sí? Y le pido que hagan 50 o 100 abdominales
agrupados, que seguramente los pueden hacer, voy a estar trabajando un tipo de fuerza, ¿sí?, que va a ser poco explosiva a lo largo del tiempo, porque a medida que vaya pasando tanta cantidad de tiempo va a ir realmente perdiendo velocidad. Entonces tengo que pensar si es lo mejor para el desarrollo de la fuerza explosiva trabajar con tantas cantidades tan amplias y tanto volumen de trabajo de un mismo movimiento. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿sí?, de una gimnasta de la selección. Está trabajando, fíjense, con una sobrecarga, ¿sí?, con un peso, con una barra, con discos. Yo había testeado a ella hace un poquito tiempo, había obtenido un X valor de peso como fuerza máxima en esa acción concreta, ¿sí? Entonces acá ella está trabajando la fuerza explosiva con menor cantidad de peso, pero mayor cantidad de repeticiones, ¿sí? Acá igualmente es un ejemplo, y alguna que otra repetición más hace, ¿sí? Y vamos a ver acá. Bien, esa acción que ustedes ven, ¿sí?, es una acción que es importante en la gimnasia femenina porque es una acción de la paralela asimétrica, la apertura del ángulo brazos-tronco. Es una de las acciones que más importan en la gimnasia, en muchos ejercicios en el suelo, hacia atrás, ¿sí? Cuando la gimnasta va hacia atrás a intentar hacer un flip-flag, un mortal atrás, tiene que elevar los brazos en esa acción, ¿sí? Y ven esto que les decía, mantener la postura gimnástica con el pecho ahuecado, los pies juntos, forman parte de las nociones que todo el tiempo se tienen que trabajar cuando uno trabaja fuerza en gimnasia. No es solamente trabajar con un banco plano, pecho o bíceps o lo que sea, con mancuernas. Se trata de hacer acciones de fuerza explosiva, pero en posiciones específicas de la gimnasia, ¿sí? Vemos acá un ejemplo de espinales, lo mismo, con una sobrecarga. ¿Sí? Y es el mismo ejemplo exactamente. La gimnasta ahí hace una acción de espinales con una sobrecarga, con un disco, que no es su peso máximo, obviamente, tratando de elevar la espalda a la mayor velocidad, porque hay muchísimos ejercicios en la gimnasia que se hacen hacia atrás, generando buena velocidad, con toda la musculatura del dorso de la espalda, y necesita entonces fortalecer esos grupos musculares. Es muy importante que lo haga, y entonces ahí tenemos un ejemplo de trabajo de fuerza explosiva con sobrecarga, ¿sí?, que obviamente se están trabajando cada vez más. Después tenemos la fuerza isométrica. Bueno, la fuerza isométrica habíamos dicho que era ese tipo de contracción muscular en la cual la fuerza equiparaba a la resistencia. No hay un acortamiento o un alargamiento de la fibra muscular, y Badillo lo que dice es que se puede pensar de dos maneras: o la fuerza isométrica máxima, que es un tipo de fuerza que va entre 3 a 6 segundos como máximo de mantenimiento de la posición, y después de ese tiempo ya el gimnasta no puede soportar más esa posición, o lo que él llama hasta la fatiga, que sería sostener mucho más tiempo esa posición, o 10, 15, 20 segundos, el tiempo que sea, ¿sí? Y en términos de trabajo de sobrecarga sería entre el 60 y el 90% de esa fuerza máxima, ¿sí? Repeticiones 1 a 3 por ejercicio, obviamente va a depender de con qué porcentaje, si estoy trabajando la fuerza máxima o la fuerza que él denomina hasta la fatiga. 1 a 3 minutos de recuperación, también dependerá de lo mismo. También se puede trabajar 3, 4 veces por semana. Y también otra particularidad, que la masa muscular desarrollada es menor que en el método concéntrico. Es decir, puedo aumentar mi fuerza y también desarrollar poca masa muscular, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos dos gimnastas, a Federico Molinari y Daniel Villafañe, ¿sí?, que están haciendo trabajo de fuerza en anillas, ¿sí? Y van a ver a Federico acá que tiene un sistema de poleas para hacer un trabajo de fuerza hasta la fatiga, ¿sí? Es decir, ese porcentaje que veíamos recién, que es un porcentaje más reducido en relación al máximo, acá él lo está logrando por medio de esta polea. Otra opción sería trabajar con una ayuda, con un cuidador que sostiene
en todas las acciones que él va haciendo, lo va sosteniendo, ¿sí? Entonces vemos que va haciendo acciones de fuerza isométrica. Bien, y él regula ese porcentaje en función de su máximo, en función de las pesas que tiene por acá, que va agregando mayor peso, si quiere trabajar con un porcentaje menor, o si quiere trabajar más intensamente, le saca peso a estas pesas que están acá al costado, y de esa manera él va a hacer más fuerza por sus propios medios. En el caso del segundo ejemplo, otro gimnasta de la selección, Daniel Villafañe, vamos a ver que hace un trabajo de fuerza, en este caso máxima, y ven que acá él tiene un chaleco, este chaleco en el cual le pone peso, porque él obviamente va a hacer una acción de Cristo en el cual él logra mantenerse. Yo le preguntaba y me dijo unos 20, 25 segundos logra mantenerse en posición de Cristo. Entonces, para poder mejorar su nivel de fuerza máxima en esa posición, ¿sí? Él se coloca un chaleco con sobrecarga y ahí estaría trabajando la fuerza máxima, ¿sí? En esa posición, ¿ven? ¿Sí? Ahí tenía, entonces, un buen peso, creo que él me dijo que ahí tenía 5 kilos, fíjense. ¿Tá? Entonces ahí tenemos un ejemplo en concreto de lo que es la fuerza isométrica máxima en la gimnasia, trabajada por dos gimnastas, bueno, uno un finalista olímpico, ¿sí? Los dos están entrenando ahora, volviendo a entrenar, así que me mandaron las imágenes y les agradezco obviamente por las imágenes que me enviaron. Bueno, y tenemos después el trabajo de la fuerza elástico-explosiva reactiva, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es este tipo de trabajo. Bueno, pero tenemos que trabajar a partir de lo que se denomina el sistema, el método pliométrico. Y Badillo lo que hace es dividirlo en intensidades bajas, cuando uno supera obstáculos bajos, porque en general se habla de trabajos pliométricos de piernas, pero también se pueden hacer con el mismo concepto trabajos pliométricos de tren superior. O intensidades máximas cuando los saltos se hacen desde mayor profundidad. Vamos a trabajar siempre con 5 a 10 repeticiones en cada ejercicio, varia cantidad de ejercicios, 3 a 10 minutos, es decir, fíjense que es una pausa bastante prolongada. ¿Por qué? Porque queremos que reclute la mayor cantidad de fibras musculares a la máxima intensidad para lograr la máxima altura. Y hacerlo 2 o 3 veces por semana, teniendo en cuenta que la hipertrofia muscular también que genera es una hipertrofia baja, ¿sí? Muy bien, los ejercicios pliométricos, nos dice Verjoyansky, que constituye una forma específica de preparación de la fuerza, dirigida a el desarrollo de la fuerza explosiva muscular y la capacidad reactiva del sistema neuromuscular. Otra definición nos dice que consiste en activar un músculo primero mediante una fase excéntrica, esto que les decía, primero se alarga la fibra muscular y luego inmediatamente se contrae esa fibra muscular como producto de lo que se denomina el ciclo de estiramiento-acortamiento. Vamos a ver acá un videito que a mí me gusta porque explica un poco qué es lo que se produce, cómo se produce todo este fenómeno. Ustedes saben que la fibra muscular tiene, en esta prueba de saltar y alcanzar, unos mecanorreceptores denominados los usos neuromusculares, que cuando la fibra muscular se estira, producto de esa toma del peso del cuerpo, envían una información a la médula espinal, diciéndole, bueno, se está estirando de golpe, cuidado, tenés que contraerte para cuidarte. Bueno, entonces, justamente lo que pasa en el método pliométrico es que se une la señalización del uso neuromuscular de ese reflejo miotático, fíjense, acá se estiró, envía esta información, la luz azul, se une con la información procedente del cerebro, que ¿qué le estaba diciendo a la fibra muscular? Contraete porque vas a tener que saltar. Entonces las dos señales van juntas y provocan que la contracción muscular sea mayor, generando en definitiva una mayor potencia en el salto.
¿sí? La impulsión se ve facilitada por el estiramiento durante la recepción. O sea, que se unen las órdenes reflejas con las órdenes propias que el individuo en forma consciente quería generar, ¿sí? Ahí vemos un ejemplo de qué pasaría si el individuo cae, pero se desequilibra. Bueno, ahí se produce una incoordinación entre lo que sería el reflejo miotático que viaja, llega a la médula espinal, ¿sí? Pero, fíjense, el cerebro dice, no, todavía no contraigas porque te desequilibraste. Entonces ahí las dos señales, ¿sí?, se producen a destiempo y en definitiva el salto va a ser de una intensidad menor. ¿Sí? Con un estudio, digamos, electromiográfico se puede ver que la contracción muscular es menor y uno lo puede ver fácilmente por medio de la altura que consigue el deportista en el salto. Pero bueno, es interesante pensar por qué se trabaja el método pliométrico. Bueno, porque es una forma de desarrollar la fuerza, mayor fuerza, ayudados ¿por qué? Por un reflejo que genera que la fibra muscular se acorte y se une ese acción refleja, la acción voluntaria, generando una altura en el salto mayor. ¿Sí? Vamos a ver ahora una comparativa de lo que sería la acción del salto o la altura conseguida de esa manera o, como en el segundo caso, cuando se desestabilizó y quiso saltar. La diferencia, ¿sí?, se va a ver ahora, que se genera es bastante notoria, es decir, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está esa diferencia entre uno y otro caso? Bueno, en el reflejo miotático, que es el que debe participar cada vez que nosotros trabajemos las acciones pliométricas, que se van a hacer en forma muy específica en la gimnasia, ¿sí? Y es importante que nosotros tengamos bien claro cómo trabajar las acciones pliométricas para cuidar la salud de la gimnasta, del gimnasta, y lograr mejorar al máximo la fuerza en los momentos de rebote. ¿Sí? Vemos ahí la diferencia. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer el trabajo pliométrico? Cometti, que es otro autor que trabajó bastante el tema del sistema pliométrico, dice que podemos dividirlo en una sesión pura, y las sesiones puras, ¿qué serían? Las sesiones de saltos en profundidad con rebote, sesiones de variantes de multisaltos a nivel, es decir, sin utilizar una altura, o saltos utilizando pesos, con discos, con barras, realizando en ese caso siempre a nivel, es decir, no con caídas desde altura. Sí, puedo agregarme una barra, puedo agregarme un disco y trabajar pliometría con esa sobrecarga, pero en ese caso siempre él dice trabajarlo a nivel. Después tenemos la sesión mixta, según Cometti, ¿qué sería? Bueno, una sesión en la cual hay una, por un lado, una sesión pliométrica concéntrica, combinación de ejercicios concéntricos, es decir, una acción de contracción concéntrica unida directamente con la acción de pliometría. Después tenemos el pliométrico isométrico, lo mismo, una contracción isométrica precedida de, que se anticipa la acción pliométrica. Y por último, el pliométrico excéntrico, es decir, son todas variantes que vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de otra gimnasta trabajando pliometría. Lo primero que tenemos que ver, la pliometría en gimnasia, ¿dónde se trabaja? Se trabaja sobre una pedana, ¿sí?, en este caso es una corredera, que simula el mismo material que tiene la pedana. Ustedes saben que la pedana está formada por unas placas de madera con unos resortes debajo, una capa que se llama foam y esta alfombra arriba. ¿Y por qué tenemos que trabajarlo ahí? Por muchas cuestiones. En primer lugar, porque la gimnasta va a querer picar fundamentalmente en suelo. También va a picar en salto, es cierto, también va a picar en la viga, pero fundamentalmente va a hacerlo en suelo. Entonces, tenemos que trabajar específicamente con ese tipo de materiales, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos trabajos. Muy bien, entonces ahí vimos un trabajo básico de pliometría con el agregado de una acrobacia, es decir, hay dos rebotes,
¿sí? Con el agregado de una acrobacia para hacerlo un poquito más específico, ¿sí? Se podría utilizar otros ejercicios, saltos gimnásticos también se podrían utilizar, ¿sí? Y vimos desde una altura alta, digamos. También se podrá hacer desde una altura más baja. Tenemos otro ejemplo acá. Opciones de multisaltos de distintas categorías, de distintas formas. Mariano, Sí, ahora, el video ¿lo podrías volver a mostrar? Porque se trabó bueno, bastante. este que está ahí ahora pasando, Sí, ahora cuando ahí va. termine, ahí va. Ahí se ve. Listo, ahí está mucho mejor. Bien, entonces ahí vimos dos trabajos, de los que serían la sesión pura. ¿Qué pasa? Ustedes habrán visto que picaba con los brazos arriba, esto que les marcaba antes. Tenemos que hacer acciones que sean lo más parecidas posible al tipo de pique que la gimnasta va a tener o el gimnasta va a tener en suelo. Entonces, la idea es que haga acciones con los brazos arriba porque la gran mayoría de los rebotes los va a provocar con los brazos en esa posición, con los pies juntos también, ¿sí? Entonces, asimilar todo lo posible la posición de pique de la gimnasia competitiva con los trabajos de fuerza pliométrica que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Vamos a ver ahora un par de ejemplos de lo que serían las sesiones mixtas, ¿sí? Ahí vamos a ver un trabajo concéntrico seguido del trabajo pliométrico. Trabajo concéntrico de cuádriceps, ¿sí? Y glúteos, unido al trabajo pliométrico. ¿Ven? Concéntrico, pliométrico. ¿Sí? Y un último ejemplo, isométrico, mantenimiento de la posición, sentadilla, pique, y ahí ella hace otros saltos, lo que son saltos gimnásticos, pero cumple la misma función. Fíjense la buena elevación que ella tiene de cadera, es una gimnasta fuerte, ¿sí? Donde se ve el rebote que ella logra, que es alto, fíjense la cadera donde está en función como eleva, ¿sí? No es tan común que logren tanta altura en esos saltos, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a pensar qué principios tenemos que tener en cuenta en el entrenamiento pliométrico. Por un lado, realizar variaciones con diferentes grados de flexión de rodilla, dicen los autores, considerando siempre las necesidades del deporte para ponderar un grado sobre otro. Indudablemente las acciones de pliometría de la gimnasia son totalmente diferentes a las que puede generarse, por ejemplo, para el vóley, donde un jugador tiene que preparar, ¿sí?, la posición de salto para hacer un bloqueo, para un remate, tiene que colocar las piernas con un grado de flexión completamente diferente al de la gimnasia. Por lo tanto, tenemos que trabajar siempre con los grados de flexión que se desarrollan en salto, en suelo, en viga, en el aparato que sea. Realizar variaciones en el desplazamiento, cambiando tanto las alturas de los saltos como la separación, ¿sí? Esto que les decía, alturas altas, más bajas. Variaciones en la tensión muscular, modificando para esto la altura desde la cual se cae. Las caídas hacia abajo, más o menos, tienen que estar siempre no más de 50-60 centímetros. Y siempre trabajar
para no sobreexigir a las articulaciones, con intervalos de descanso de un día. Estos trabajos igualmente son todos hechos, estas recomendaciones en general, en función de deportes, de otro tipo de deportes. En la gimnasia, afortunadamente hoy trabajamos con materiales mucho más blandos, pero es cierto que hay una gran cantidad de repeticiones, por lo cuales yo en lo personal también pienso que, más allá de que no estamos rebotando en el piso, también hay que dar un día de descanso en los trabajos pliométricos, sobre todo en las edades de crecimiento, donde eso es tan normal, las inflamaciones articulares que generan dolores, entonces cuidar mucho ese tipo de trabajos, ¿sí?, que son tan importantes en la gimnasia. Bueno, pero ahora, dicho todo esto, esos son todos los tipos de fuerza que podemos trabajar en gimnasia o que tenemos que trabajar, y tenemos que pensar, bueno, de todo ese tipo, ¿qué volumen le voy a dar de trabajo? ¿Qué cantidad de tiempo voy a tratar de que contraiga sus grupos musculares? ¿Con qué cantidad de repeticiones? ¿Haré 50, haré 20, haré 10, haré 1? Bueno, un poquito lo que les estuve diciendo. Y ustedes saben, básicamente, que los sistemas energéticos a partir de los cuales se genera energía, ¿sí?, son el sistema ATP-PC, ¿sí?, donde se obtiene energía a partir de la fosfocreatina, ¿sí?, el sistema glucolítico anaeróbico, donde la glucosa es el principal sustrato energético y se obtiene energía más o menos de 1 a 4 minutos, el sistema energético preponderante sería con tipos de esfuerzo de 1 a 4 minutos, el glucolítico anaeróbico, y después tenemos los esfuerzos aeróbicos, donde una persona que tiene que moverse durante mucha cantidad de tiempo empieza a utilizar las grasas como sustratos para generar energía, ¿sí?, generar ATP y poder seguir moviéndose. Entonces, al principio, con contracciones musculares muy intensas en muy poquito tiempo, ¿sí?, el pico dice máximo entre 6 a 10 segundos, algunos autores dicen inclusive menos, ¿sí?, y que se puede prolongar según Fox hasta los 30 segundos, como mucho, 40. Ahí estamos con una preponderancia en un sistema energético, y cuando trabajamos en intensidades que duran desde 1 a 4 minutos, estamos en la glucólisis anaeróbica, y si dura más, en el sistema aeróbico. Bueno, solamente un repaso, porque en función de esto nosotros tenemos que ver de qué forma trabajar la fuerza en la gimnasia, porque nosotros vamos a trabajar sin pensar cuáles son las características que el deporte tiene, qué es lo que necesita el deporte desde el punto de vista de la obtención de los sustratos energéticos, de la obtención de la energía. No es casual trabajar preponderantemente de una manera o de otra. Tenemos que pensar, bueno, el deporte, ¿qué es lo que requiere? Bueno, vemos algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, en suelo. Vamos a ver en suelo este gimnasta, ¿sí?, campeón mundial, una serie. Y vamos a ver cuánto tiempo él desarrolla todas esas contracciones. Muy bien, entonces tenemos que la serie de suelo, el tiempo total del esfuerzo, más o menos entre 60 a 70 segundos, ¿sí? ¿Vieron esa serie? Que duró 1 minuto, puede durar a veces, sí, un poquito más, pero son tiempos que están obviamente marcados por el reglamento. Los esfuerzos de máxima intensidad son repetidos de 3 segundos a 4 segundos, casi 5, con pausas de recuperación muy cortas, de 1 a 3 segundos. Entonces, el sistema energético preponderante es la glucólisis anaeróbica. Lo mismo pasa en caballete con arzones, esfuerzos de 35 a 40 segundos, constantes, sin pausas. Ahí también tenemos la preponderancia anaeróbica glucolítica.
Después tenemos anillas, otro aparato, un tiempo un poquito mayor al caballete con arzones, también glucólisis anaeróbica como el sistema energético preponderante, y después tenemos salto. Bueno, a ver, ¿qué pasaría en salto? Tenemos al mismo gimnasta que ahora va a saltar. Indudablemente, ¿sí? El tiempo de trabajo en salto hace que el sistema energético preponderante sea el ATPPC, es decir, que es el único aparato de la gimnasia masculina en el cual no se genera ácido láctico como producto del desecho y tenemos que trabajar, en definitiva, en fuerza, pensando en esto que estoy yo marcándoles. En la gimnasia femenina, ¿qué tenemos? En salto, un tiempo un poquito mayor, pero siempre de entre 4 a 5 a 6 segundos. Paralelas asimétricas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué pasaría en paralelas. Esta gimnasta francesa. Bien, vemos también, ¿sí? Que el sistema es el glucolítico anaeróbico, también por la cantidad de tiempos de trabajo. En la viga pasa lo mismo y en el suelo igual. Entonces, nosotros ya con todo esto sabemos que la gimnasia artística es un deporte preponderantemente anaeróbico láctico, que los trabajos de fuerza tienen que estar estructurados mayoritariamente sobre ese mecanismo energético, o como marcan acá también dos ex profesores muy queridos de la universidad, cuanto más se aleje el entrenamiento de este principio, mayor será la desadaptación celular, lo que afectará al rendimiento, ¿sí? Y fíjense acá, como para validar estos datos, a partir de un trabajo de investigación de mediciones de lactato en gimnastas varones, fíjense que tomaron muestras de lactato al realizar series en suelo, anillas y paralelas, en 3 series que los gimnastas tenían que hacer. En la primera, fíjense el ejemplo de suelo, 8.7 milimol de lactato por litro de sangre, en la segunda serie tenían 10, después de un tiempo de recuperación, obviamente, y en la tercera 10.5, ¿sí? Entonces, en definitiva, con esto nos da la pauta que obviamente hay una gran cantidad de ácido láctico que se desprende producto de, que se genera producto del trabajo que los gimnastas intensamente hacen, y hay que trabajar la fuerza pensando en eso, ¿sí? Entonces, por esto hablamos de las implicancias prácticas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las formas de trabajo tienen que ser fundamentalmente a partir de pocas repeticiones a una alta intensidad. El número de repeticiones de ejercicio mayoritariamente tiene que rondar entre 4 a 5 repeticiones. Entonces, la mayoría del tiempo yo debería en gimnasia trabajar con una alta intensidad, ¿sí? Con ejercicios complejos, complejos en términos relativos, obviamente, ¿sí? Y si puedo adicionar sobrecarga, porque el ejercicio ya se puede hacer mucha cantidad de veces porque el gimnasta tiene un nivel de fuerza X, que ya lo puede repetir mucha cantidad de veces, entonces agrego sobrecarga. Esto quiere decir que mayoritariamente, no que es la única forma de trabajo de la fuerza, pero sí la mayoritaria. Si el trabajo es isométrico, el tiempo de contracción debe ser aproximadamente de 3 a 4 segundos a una intensidad máxima, excepto en anillas, cuando el gimnasta tiene que trabajar
trabajo de series específicos y trabajo de fuerza específica, de resistencia de fuerza, entonces ahí sí tendrá que hacer acciones de trabajo de fuerza isométrica hasta la fatiga, como veíamos en la clasificación de Vadillo, ¿sí? Si no, son acciones de mantenimiento de posiciones muy intensas, poca cantidad de segundos. Sobre todo en la gimnasia femenina pasa esto, ¿sí? Y en masculina también, en paralelas pasa esto, en suelo pasa esto, ¿sí? Deben ser realizados moviendo tanto el propio peso corporal como cargas externas, ¿sí? Esto que decía, hay que trabajar con sobrecargas, sí, seguro. Esto era un poco, digamos, dejado de lado hasta hace algunos años, hasta que ahora básicamente los entrenadores o muchos entrenadores estamos tratando de pensar en este concepto y decir, bueno, se puede agregar sobrecarga en los trabajos. Los trabajos de pliometría con utilización siempre de superficies adecuadas, esto es, trabajar siempre en una pedana, en una superficie, una tamblinera que tenga la misma calidad de rebote que lo tendría la pedana de competición. También trabajar en la tabla de pique salto también tiene que ser un elemento sobre el cual yo genere acciones pliométricas, porque justamente al picar se genera esa acción de ese tipo de contracción muscular en salto, y yo necesito también que mi organismo esté adaptado a ese tipo de contracción con un tiempo diferente en la toma del peso del cuerpo y la posterior contracción, diferente al de suelo, donde tiene unos resortes más chicos, y la acción de extensión de la fibra muscular y de contracción es más veloz, ¿sí? El tipo de fuerza preponderante, las fuerzas explosivas y la fuerza elástico-explosiva reactiva, ¿sí? Y en un poco de menor medida, la fuerza isométrica. ¿Qué fuerzas no aparecen? No aparece la fuerza máxima, ¿sí? La altura máxima a utilizar los trabajos pliométricos debe ser de 60 centímetros, esto es lo que les marcaba, los estudios dicen que máximo 400 repeticiones por jornada de entrenamiento, no más de 3 veces por semana, sobre todo para evitar lesiones crónicas, ¿sí? Producto de la sobreexposición a esa situación, ¿sí? Bueno, y la gimnasia también es un deporte que, como ustedes sabrán, se desarrolla desde edades tempranas, ¿sí? Y siempre hay, digamos, bastante controversia con el tema de qué trabajos hacer de fuerza. ¿Tienen que hacer los mismos trabajos que el adulto? ¿Tienen que hacer otros trabajos diferentes? Bueno, siempre estamos un poquito en tela de juicio los que entrenamos con chicos y hacemos trabajos de fuerza, porque hay digamos, afianzadas algunas ideas que son bastante equivocadas con relación a cómo trabajar la fuerza en edades tempranas. Acá yo marqué algunos mitos, algunas ideas que circularon, sobre todo en la década de los 70, los 80, parte de los 90, donde decían que los trabajos de fuerza eran prácticas inseguras por el riesgo de lesiones, y en realidad no existen evidencias científicas que hayan determinado que chicos que entrenaban en fuerza tenían digamos, mayor cantidad de lesiones que los que trabajaban o practicaban actividades en forma recreativa. ¿Sí? Después algunos decían que tenía efectos perjudiciales sobre el desarrollo óseo y pleno crecimiento corporal. Tampoco hay evidencias documentadas que muestren que tenga un efecto sobre el crecimiento lineal, sobre la estatura final de una persona que está determinada genéticamente, ¿sí? Obviamente con un trabajo correcto. Y acá tenemos que nosotros pensar nuestro papel como entrenadores. Todos ustedes se están formando como profesores de educación física, están adquiriendo un conocimiento científico para poder el día de mañana con seguridad aplicar una determinada carga de trabajo con chicos, ¿sí? Si trabajamos con sobrecargas, hay que hacerlo con sobrecargas con un determinado porcentaje y no va a haber ningún problema, ¿sí? Y por último, la concepción inoperante del entrenamiento en la fuerza en edades tempranas. Muchos decían que no tenía sentido, ¿sí? Porque los chicos no mejoraban la fuerza, porque recién se generaba, sobre todo en el varón, cuando aparecía la explosión hormonal y mayor presencia de testosterona, y que generaba a partir de ahí fuerza. Bueno, en realidad ningún tipo de trabajo de investigación hoy en día da cuenta de eso, ¿sí? La entrenabilidad de la fuerza parece incrementarse linealmente a lo largo de la niñez y la adolescencia, sin observarse un impulso notable durante la pubertad. Esto es bastante increíble. Uno siempre piensa que los chicos no mejoran la fuerza y que lo van a mejorar más cuando sean ya adolescentes.
esto está totalmente comprobado que no es así en términos relativos. Un nene de 8 o 9 años, en términos relativos, después de sometido a un protocolo de trabajo de fuerza, aumenta su porcentaje en un valor, un nivel bastante similar a lo que lo hace un individuo de 17, 18 años. ¿Sí? Y por otro lado, los trabajos con cargas bajas, hasta hay algunos que dicen 70-80% de la repetición máxima, han dado resultados en niños prepúberes y antes de la adolescencia, utilizando el propio peso, mancuernas y elásticos, y siendo hasta esa edad similares los aumentos tanto en ambos sexos. ¿Sí? Es decir, ¿podemos trabajar con sobrecargas? Sí se puede trabajar. ¿Podemos trabajar con sobrecargas? Sí se puede trabajar. ¿En qué porcentaje se agrega sobrecarga? Porcentajes más bajos, no trabajar sobre porcentajes altos, 50, 60 centímetros, 60% de la carga máxima que se puede hacer mediante un test, o si no en forma, digamos, determinarlo por sus propios medios. El entrenador ya sabe, en función de cuánto kilaje puede mover haciendo 5 o 6 repeticiones, cuánto sería su máximo. Y a partir de ahí, no necesitas con un nene chiquito tomarle un test de fuerza máxima. ¿Sí? Entonces, lo que hay que evitar simplemente, por una cuestión de salud física, en momentos donde hay zonas del hueso repletas de cartílagos, en los cuales están en un momento de crecimiento marcado, de altura, evitar las tracciones con sobrecargas altas. ¿Sí? Pero si trabajamos 50, 60% de la repetición máxima, no va a haber ningún problema jamás, inclusive fíjense lo que dice Carrasco, se puede trabajar 70-80%. ¿Sí? Bueno, muy bien, esto ha sido todo por mi parte, digamos, así que espero no haberlos aburrido, que no se haya ido mucha gente, creo que no se fueron, entonces eso me parece que es una buena señal, ¿sí? Si hubiera visto que se habían ido muchos, hubiera sido que estaban dormidos, pero no, bueno, creo que bueno, estoy conforme con los que les conté, que espero que les haya gustado, y bueno, ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas que yo les pueda responder. No sé si les podré responder todo, lo que sí voy a tratar, si no les puedo responder, es de averiguar lo que ustedes me pregunten, eso tengan certeza. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, la verdad, no nos fuimos ninguno, estamos todos, ¿eh? Bueno. Al contrario, hasta se fueron agregando más gente después. Buenísimo. Tenemos un montón de preguntas, a ver si los chicos técnicos, el primero que te quiere hacer una pregunta es Mariano Ochoa. Ajá. ¿Está? Bueno, a ver, Mariano. Sí, te escucho. Buenísimo, buen día, Mariano, ¿cómo estás? Te hago una pregunta sobre el tema de estás? pliometría. Vos Sí. dijiste que siempre lo trabajan sobre la pedana, y después en una diapositiva dijiste el hecho de utilizar un piso adecuado, una superficie adecuada. ¿No considerás, o no haces, pero lo considerás correcto, el hecho de hacer pliometría en el piso? Digamos, para generar, por más que sea inespecífico, ¿no? Para generar una potencia mayor y después poder trasladarlo, digamos, a esa pedana, ¿o lo considerás erróneo? Mira, hoy en día uno de los grandes cambios que se fueron haciendo durante los últimos años ya fue pensar siempre la preparación física, considerando sobre todo la especificidad del deporte. ¿Sí? Ese es un concepto que va con todas las capacidades físicas, tanto la flexibilidad, la resistencia, pensar qué necesita el deporte y trabajar eso puntualmente, porque tampoco yo tengo hasta ahora trabajos que haya visto en los cuales lograr hacer trabajos pliométricos en el piso generen una mejora mayor que hacer trabajos pliométricos en una pedana. ¿Sí? Entonces, mientras no haya algún trabajo donde me diga a mí que es preferible hacer los trabajos pliométricos en el suelo porque van a tener mayor nivel de mejora que los que uno hace en una pedana, digamos que yo prefiero en lo personal trabajar siempre en una pedana porque la superficie es mucho más específica y estás cuidando mucho más las articulaciones del gimnasta. Claro. ¿Sí? Claro. Muchas gracias. No, de nada. Bien, la segunda pregunta es habilitamos micrófono para Diego Fernández. A ver, Hola Mariano, buen día. hola, buen día. Mira, te quería hacer
hacer una consulta. En una de las últimas diapositivas de fuerza, mostraste que el trabajo adecuado serían intensidades cerca a lo máximo y deberían ser de 4 a 5 repeticiones. ¿Eso Sí. no es uno de los principios del esfuerzo máximo o de la fuerza máxima? La fuerza máxima en general se considera de 1 a 3 repeticiones, ¿sí? Entonces, Sí. a partir de esa brecha, ahí empezás a trabajar 4, 5, 6, podrás agregarle, ¿sí? Entonces, ya ahí no estás trabajando en lo que es la fuerza máxima, ¿sí? Entre una hay muchísima diferencia. Vos ves cuando trabajás con un peso, yo ahí en una de esas imágenes de una de las gimnastas, Ira, le puse un poquito más de peso, ya es una gran diferencia, una u otra, ¿sí? Hacer 2 repeticiones o hacer 5 repeticiones. Parece como poco, pero la fuerza máxima es realmente la que vos podés ver cuando el gimnasta dice, no puedo más, hice 2, ya no doy más. Los autores en forma teórica hablan hasta de 3, ¿sí? Yo por eso Sí, siempre digo 4 o 5. Entiendo el concepto al que te referís. Y te quería hacer una pregunta más. ¿Sí? Sé que el trabajo para los gimnastas es muy específico para que rindan, pero si el objetivo es no subir de peso para mantener la categoría, ¿no sería bueno considerar el trabajo de la fuerza máxima, ya que produce menos hipertrofia? Los gimnastas tienen que mantenerse en el peso no por una cuestión de categoría, porque en realidad no está, ¿viste? No es como la lucha, que tiene una categoría por el peso, pero sí tienen que mantenerse con peso bajo porque se trata de mover su cuerpo en el aire y el nivel de fuerza relativa es muy probable que baje, ¿sí? Si él aumenta de peso, ¿sí? Entonces, la fuerza máxima es cierto que genera menos hipertrofia, muy bien lo que decís. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas situaciones yo voy a pasar con mi gimnasta en los cuales va a tener que mover el cuerpo una sola vez al máximo? Hay muy Muy poco. pocas. Las va a tener que mover su cuerpo más cantidad de veces, no tampoco 50, 100 veces, pero sí dentro de un marco que estaríamos siempre en lo que es la fuerza explosiva. La fuerza máxima se puede trabajar, sí. Lo que tiene bueno, como vos decís, es menor hipertrofia muscular, mejora la fuerza. Lo que pasa es que tenés que pensar cuántas veces mi gimnasta va a hacer fuerza una sola vez y nunca más, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tratar de poner preponderancia en el otro tipo de trabajo, ¿sí? Claro, bueno, entiendo lo del trabajo específico, coincido. Gracias. Gracias. Bueno, y tenemos a la tercera que le tenemos que habilitar micrófono, es Milena Iglesias. A ver, Milena. Mile, ¿estás? Sí, acá estoy. Quería consultar, primero, buen día. Quería Buen consultar día. qué recomendabas o qué era como trabajabas con el tema de los trabajos de fuerza. Si recomendabas tanto a nivel escuela como en un nivel alto, trabajar primero activación, por ejemplo, y después específico de cada aparato, la fuerza, o un trabajo general de fuerza al finalizar el entrenamiento. Bien, a ver, ahí está bien la pregunta y tiene que ver, tenés que pensar muchas variables que hay ahí. Primero, si estás trabajando con una escuela deportiva. Si estás trabajando con una escuelita deportiva, lo primero que tenés que hacer es lograr que la preparación física esté incluida en un programa de trabajo de afianzamiento de posturas básicas. Es decir, voy a tratar por medio de la preparación física, ¿sí? Tratar también de que incorpore posiciones de piernas, posiciones de cadera, posiciones de brazos, es decir, la fuerza voy a trabajarla siempre considerando esas posturas. Entonces, ¿en qué momento va a estar al máximo de su atención para trabajar no solamente el aumento de su fuerza muscular, sino entender, comprender y concientizar las posturas correctas, rodillas extendidas, empeines en extensión, brazos en extensión, en un abdominal, ¿sí? Entonces, eso va a ser seguramente al principio. Entonces, en general, con las escuelas deportivas se trabaja la preparación física al principio, donde hay un estado de atención mayor. Si estás hablando del deporte de alto rendimiento, la preparación física se hace antes, durante y después, porque tiene que ver con distintos objetivos. El antes, cuando haces un trabajo más intenso, y en la parte técnica quizás vas a hacer un trabajo más liviano.
El después, si querés trabajar con fatiga muscular, resistencia de fuerza. Entonces ya viene trabajando en parte técnica fuerte, y en el final dejas ejercicios coordinativamente simples para que los trabaje en fuerza, para que desarrolle su fuerza, pero trabajando en fatiga muscular. Y los trabajos durante, ¿por qué se hacen trabajos durantes? Porque cuando ahí entras en lo que es la preparación física específica, arriba del aparato, el gimnasta muchas veces tiene que hacer secuencias en una entrada en calor, que no solamente son entradas en calor desde el punto de vista técnico, sino que además está entrando en calor y con esa secuencia va mejorando su resistencia anaeróbica y su resistencia de fuerza específica arriba del aparato. Entonces, en definitiva, nivel iniciación, trabajar fundamentalmente antes del trabajo técnico. Alto rendimiento, trabajar antes, durante y después del trabajo técnico. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos como un mensajito, dice, sos un lujo, Mariano, volvé a todas las gimnasias. Bueno, ¿qué decirles? Te digo Muchas del gracias público. por el mensaje. Bien, bien. La Vanessa, verdad, perdón, me gustaba mucho cuando tenía las 3 gimnasias. ¿Por qué? Porque uno veía la evolución del alumno, veía, alumno. era muy lindo verlos a ustedes desde el primer año. Yo me imagino que hay muchos alumnos que yo he tenido los 3 años y verlos en primer año y verlos en tercero era la verdad un placer ver cómo se producía esa evolución. Bueno, nunca se sabe si a lo mejor algún día no cambia esa estructura y por ahora estamos en un año y con todos los alumnos que también tiene su parte ventajosa también. ¿Sí? Gracias por el mensaje. Bien, tenemos a Talavera Vanessa que pregunta, profe, las caídas en cada ejecución, ¿cómo se trabajarían? Las caídas. Bueno, siempre las caídas hay que tratar de trabajar caídas con pies juntos, porque el deporte así lo requiere, con equilibración con brazos hacia adelante o hacia los costados y con el tronco erguido. ¿Por qué? Porque a nivel de juzgamiento, si el gimnasta, eso es en mujeres, en varones no, pero en mujeres si cae con el pecho hacia abajo tiene una penalización. ¿Sí? Entonces, siempre las caídas hay que acostumbrar a... Eso es una capacidad coordinativa, la capacidad de reubicación del cuerpo en el aire, ¿sí? La ubicación espacial. Estoy terminando un ejercicio y ya directamente preparo la recepción con el tronco erguido en la gimnasia de mujeres. En la gimnasia de varones tienen un rango de flexión del tronco mayor, ¿sí? Pero siempre tratar de equilibrar el cuerpo con brazos a los costados y pies juntos. Y indudablemente el nivel de fuerza que el gimnasta tenga en tren inferior va a ser importante en ese punto en particular. ¿Por qué? Porque el gimnasta que tenga poca fuerza va a tener que caer y va a flexionar, a hacer una flexión de rodillas excéntrica, ¿sí? Mucho más marcada que aquel que es más fuerte y logra tomar el peso del cuerpo y rápidamente hacer una contracción excéntrica y frenar el movimiento. Eso va a depender mucho del nivel de fuerza que tenga. No es lo esperable que el gimnasta caiga y flexione demasiado las rodillas por una cuestión en parte reglamentaria y en parte también anatómica de posición de la rodilla, donde el peso corporal pueda caer más sobre la articulación y lo termine lastimando en el tiempo. Bien. Muy interesante. Está Bueno. muy buena. Bien. Velo Ludmila pregunta, ¿qué tipo de evaluaciones o test se aplican en niños y niñas para evaluar la fuerza? Bueno, a ver, test de fuerza que podés hacer test de fuerza en velocidad con acciones concretas. ¿Querés? Por ejemplo, estás en gimnasia de varones, ¿qué acciones son importantes? Bueno, son acciones de flexión de cadera, ¿sí? Son importantes acciones de flexiones de brazos. Bueno, entonces armo un test en el cual en 10 o 15 segundos me muestre qué cantidad de flexiones de brazos, qué cantidad de abdominales puede hacer. Me sirve decirle, bueno, hace la mayor cantidad y yo no tengo en cuenta el tiempo. A ver, no es que no sirva, pero quizás lo que es más interesante es que el nene aprenda que tiene que hacer fuerza en velocidad, porque en la gimnasia va a pasar eso.
va a tener que patear fuerte para hacer ejercicios. Entonces, el tema del tiempo de contracción muscular tiene que ser un tema que esté en un test de fuerza. Entonces, tenemos una abdominal bisagra en el espaldar, una flexión de brazos en la barra, una flexión de brazos en el piso, la apertura del ángulo de hombros, como veíamos si son gimnastas más grandes y podemos trabajar con sobrecarga. Acciones de espinales son más difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque los grados de elevación hacen que a veces sea un gris entre si subió o no subió. Hay determinadas posiciones o acciones que son como un poquito más difíciles de cuantificar. ¿Sí? El espinal es uno. En cambio, un abdominal bisagra, si vos decís, tenés que tocarte con las manos los pies, si no se toca los pies, si no cuenta el abdominal y es más fácil testear. ¿Sí? Después, con relación a fuerza, básicamente esas acciones de flexiones de cadera por medio de abdominales bisagras con piernas extendidas, flexiones en la articulación del hombro y extensiones de brazos, ¿sí? Que son importantes sobre todo en gimnasia masculina, aperturas en el ángulo de hombros con codos extendidos, ¿sí? Pero básicamente esas serían pruebas que uno puede con una escuelita, ¿sí? En el suelo evaluar. Tiempo, considerar tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10, 15 segundos. ¿Qué acciones? Flexiones de brazos, abdominales bisagra, acciones que pueda yo ver y cuantificar claramente. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Chicos, el técnico, vamos a habilitarle el micrófono a Luciano Burgio. Tiene una pregunta para vos. Bueno. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Burgio? ¿Bien? Bien, bien. Me trata un poco mal la cuarentena, pero se hace lo que se puede. Bueno, vamos, estamos acá. Bueno, con el tema esto de la fuerza de los chicos, he visto que hay algunos chicos que a veces por la familia, más que nada por el tema de la familia que entrenan mucho, tienen ya cuerpo, pero como de mini fisicoculturistas. ¿Con ellos también aplican lo mismo? ¿Que no hay ningún problema en el entrenamiento de la fuerza, o ese nivel de hipertrofia ya puede generar un tipo de problema en la salud? A ver, la hipertrofia no genera problemas en... la hipertrofia no genera problemas en la salud, ¿sí? El tema es cómo lograste esa hipertrofia, ¿sí? Si lograste la hipertrofia movilizando qué tipo de pesos, si son nenes muy chiquitos, si era sano hacerlo o no, ya vimos que se puede trabajar. Si considerás bien la técnica, con un entrenamiento bien ordenado, mirándolo bien claramente y viendo que haga el movimiento en el ritmo que lo tiene que hacer, respetando, hay que tener cuidado de los pesos arriba de la cabeza por el tema de su columna, ¿sí? Pero no habría problema en trabajar, y la hipertrofia va a ser una consecuencia de ese trabajo de fuerza, ¿sí? Indudablemente hay personas que hipertrofian más que otras. No todos los individuos tenemos la misma cantidad de fibras musculares y no todos los individuos tenemos la misma capacidad de hipertrofiar, ¿sí? Frente a un mismo trabajo. Entonces, esa hipertrofia a partir del trabajo que yo le doy, bueno, tengo que ver, estoy haciendo el trabajo correctamente, con las cargas correctas, estoy cuidando su salud, estoy trabajando con porcentajes de fuerza que no generen necesariamente hipertrofia, fenómeno. Hipertrofió porque su genética es así, va a pasar. Y no hay una razón para lamentarlo si cuide estos, digamos, estos temas, ¿sí? O sea que con cuidado está todo bien. Con los cuidados vas a poder trabajar la fuerza sin inconveniente, ¿sí? Listo, perfecto. Para criar a mini hercuelitos. Bueno. Nos vemos, profe. Saludo, Un placer haberlo escuchado. Nos vemos, un placer. Bien, muchas gracias, Luciano. Bien. Tenemos ahora Florencia Alejandra López, que dice: buen día, Mariano. En el caso de los trabajos de fuerza en chicos que inician la actividad, ¿hay que tener como prioridad que mantengan la postura para gimnasia en peines tronco, o podemos trabajarla y de a poco corregir eso? Bien, a ver, siempre el trabajo de fuerza tiene que estar acompañado de las tensiones musculares que la gimnasia necesita, ¿sí? Si yo dejo que el nene haga
el abdominal bolita con las rodillas separadas y los tobillos en flexión, va a mejorar su fuerza abdominal, es cierto, pero ¿por qué no aplicamos ese momento para que también incorpore fuerza en los músculos aductores, en los músculos flexores de los dedos, ¿sí? Que son los que generan que los empeines se extiendan y que las rodillas se junten? Es decir, hacer un abdominal bolita. Si cualquier persona que no trabaja en gimnasia hace un abdominal bolita tratando de contraer o sostener una pelotita de tenis entre sus rodillas y tobillos, ustedes van a ver que se cansa y se agota mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está haciendo fuerza en una posición poco habitual. Entonces, está adicionando un trabajo al básico de abdominales, focalizando la fuerza no solo en el abdomen, sino además en los músculos aductores y en los flexores de los dedos. Entonces, ganancia doble, más trabajo de fuerza, y además trabajas la contracción específica y las posiciones para evitarte después tener en un rol atrás que decirle extender los empeines porque no tiene un registro consciente de la posición en la que tienen que estar sus tobillos en cualquier técnica gimnástica. Utilizar los trabajos de fuerza, inclusive para incorporar cuestiones técnicas propias del deporte. ¿Sí? Bien. Bien, acá tenemos una pregunta un poquito picante, que dice, Diego Manuel González te pregunta tu opinión respecto al CrossFit al tomar técnica gimnástica. ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Qué opino del CrossFit? Bueno, a ver, Es picante. les digo, sí, si está tomada por la gente que enseñe CrossFit, es gente idónea, bienvenido sea. Si es gente idónea, va a darse cuenta qué acciones no tiene que hacer, tiene que evitar. ¿Sí? Si es gente que no es idónea, seguramente la gente se termine lastimando, como ha pasado a lo largo de la historia de la actividad física, desde los trabajos con STEP o a otros que ha habido antes, en los cuales no se tenían en cuenta algunos recaudos y la gente se terminó lastimando y por eso terminó esa actividad decayendo. En el caso tengo una anécdota muy rápida así para contarles, que es, yo fui a unas clases de CrossFit y claro, me dice, tenés que hacer flexiones de brazos en vertical. Y yo, sin pensar, obviamente, empecé a hacer la vertical contra la pared y hacía las flexiones de brazos. Y el profesor estaba indignado, me dice, no, tenés que flexionar las piernas y extenderlas. Le digo, bueno, ok, está bien, pero en realidad, si yo no flexiono la cadera y rodillas y extiendo, estoy haciendo fuerza pura con los deltoides. Entonces, en definitiva, es mejor el ejercicio porque es más complicado. Entonces el tipo ahí, bueno, no, me dice, bueno, no, pero acá es así. Y bueno, y ahí terminó, o sea, yo me di cuenta que no había forma de sacarlo de eso, él no sabía bien por qué tenía que hacerlo con flexión. Posiblemente si yo tuviera una competencia de CrossFit, por decir algo, y sí, seguramente trataría de hacer mayor cantidad porque me cuenta el número, pero en definitiva, en esa situación, que era una situación de fuerza de hombros, podía hacerse de otra manera, porque en definitiva el CrossFit se trata de eso, de mejorar el nivel de fuerza de una persona. Pero bueno, un poco yo lo que entendí ahí es que no tenía un gran sentido común frente a esto que le estaba diciendo, porque después se agregó esto con las subidas de soga, donde yo hice la subida de soga como se hace en gimnasia, pero él quería que yo me enganchara con los pies y que fuera subiendo pies, manos, entonces yo le dije lo mismo, bueno, pero yo a ver, estoy subiendo sin los pies, sin enganche de pies, y bueno, no hubo forma de que entendiera que, entonces bueno, si está dado por un buen profesional, cuidar a la gente. Este ejercicio, por tu edad, por la cuestión técnica, no es lo mejor para vos, modificalo y haz este otro. Si se puede hacer bien, en forma sana, bienvenido que utilicen técnicas de la gimnasia y que para desarrollar la fuerza. ¿Sí? Buenísimo, así que bueno, a tener cuidado y prestar atención con quién van a entrenar. Exacto, básicamente eso. Bien,
Tenemos acá una pregunta de Julián Oleandro. Una vez realizada la preparación física, ¿cómo evaluarías el resultado? ¿Desde algún test o solo viendo la mejora de los ejercicios? A ver, los test te sirven para comparar entre gimnastas y para comparar la evolución, ¿sí? Yo soy más partidario de, en términos de un nene que está trabajando en gimnasia y tratando de dar lo mejor posible en su situación de entrenamiento cotidiano, tratar de compararlo con él mismo después de un tiempo prudencial de trabajo de la fuerza. Eso es lo más enriquecedor. Ojalá uno trabajara con Dalaloyan o con Simone Biles todos los días. La realidad es que esos son fenómenos que son únicos, y un entrenador que trabaje en gimnasia, cuando tiene que desarrollar la fuerza, tiene que entender que lo que tiene ese nene es lo que tiene, y a partir de ahí uno tiene que hacer un buen desarrollo de la fuerza para que eso poquito que tenga o mucho que tenga lo mejore, ¿sí? Sea esta una flexión de brazos y pasar a que haga 3, o que haga 20 flexiones y que pase a 40, ¿sí? Entonces, los test te sirven sobre todo para comparar la evolución de un mismo sujeto a lo largo de un periodo de tiempo, y en términos, si querés, clasificar, bueno, podés clasificar haciendo comparaciones, ¿sí? A veces los test te sirven para ver, bueno, dentro de un grupo tengo a estos gimnastas que están más flojos en este tipo de fuerza, en este tipo de contracción, y hacerles trabajos diferenciados. Y eso lo podés lograr básicamente si lo comparás con los propios sujetos del grupo o con datos que vos tengas de otros gimnastas anteriores. A mí en general, la verdad que me gusta que los chicos y las nenas, yo trabajo hace mucho ya con gimnastas mujeres, que las chicas vean que hoy están acá. En 5 meses tenés que estar allá. Y esa es la responsabilidad del trabajo que uno tiene como entrenador, tratar de sacar lo mejor de ese gimnasta, de esa gimnasta, más allá de lo que sea que tiene. Después los resultados deportivos son producto de miles de variables, no solamente lo que uno haga en el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Pero digamos que eso tiene que ser, creo, el concepto más importante, ¿sí? Buenísimo. Bien, estamos medios cortos de tiempo, así que tenemos un agradecimiento y una pregunta más. Bueno. Así que el agradecimiento viene de parte de Vanessa Brites, que dice: un placer haberte tenido esa suerte, que nos veas evolucionar y también poder ver tu evolución y entrega para con nosotros durante tantos años. Te queremos, Pochi. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a quien escribió. No sé quién era. ¿Quién? Vanessa Brites. Bueno, Brites, muchas gracias. Seguramente estás ahí en algún archivo de mi computadora, en las notas, que queda todo guardado, está todo registrado. Bueno, muchas gracias. Espero haber colaborado en su formación profesional. Ese es mi objetivo siempre. Bien, y tenemos la última pregunta, a ver si los chicos le habilitan el micrófono a Echeverría Juliana. ¿Está Echeverría? Hola para todos, buenos días chicos, buenos días profesor. Primeramente el espacio y decir que bueno, estuvo muy claro todo y la verdad me encantó. Quería mostrarle que acá tengo el libro. Bueno, Me tocó este año trabajar mucho con los chicos y mi pregunta no es a nivel de alto entrenamiento, de alto rendimiento, sino más a nivel escolar. Quería más que nada pedirle un consejo y una recomendación de cómo se puede trabajar todo lo que son las destrezas gimnásticas, más hablando de lo que es el ciclo superior del nivel secundario, sobre todo las posiciones invertidas, ahora en esta etapa que estamos en pandemia. Quería saber una recomendación que me pueda dar para trabajar eso. Yo creo que en esta situación de pandemia lo que uno tiene que tratar de hacer como profesor de educación física es trabajar capacidades físicas, sobre todo, ¿sí? Entonces, lo que yo hice y hago con mis gimnastas por Zoom hace 4 meses y medio es lo mismo que pueden hacer los profesores de educación física desde sus casas.
¿sí? Entonces, aprovechar este momento que estamos viviendo para desarrollar capacidades físicas, flexibilidad, fuerza, resistencia. ¿Sí? Yo hace 4 meses y medio que tengo a mis gimnastas en el Zoom haciendo trabajos de ese tipo, y tranquilamente se puede hacer eso a nivel escolar. ¿Sí? Sí. Básicamente, si disponen obviamente de la herramienta de tener el Zoom y tener una aplicación que les permita verlo, porque lamentablemente hay veces que no contamos con eso y no se puede hacer. Pero si lo llego a tener, sí tengo que trabajar sobre todo capacidades físicas. Si quiero trabajar destrezas, yo lo que haría es básicamente trabajar con apoyo sobre manos, ¿sí? Si son nenes chiquitos, y dar ejercicios muy básicos utilizando la pared, ¿sí? Para todos los trabajos de apoyos que se pueden hacer previos a la enseñanza de una vertical, teniendo en cuenta, como siempre, las cuestiones de seguridad, ¿sí? Colocando algún elemento, un objeto al lado, siempre les digo abajo, una frazada, ¿sí? Te evita un golpe, pero no me, digamos, preocuparía demasiado por mejorar técnicas de movimientos y destrezas, sino más que nada por lograr que los chicos en este periodo logren entender por qué es importante mejorar su fuerza, por qué es importante mejorar su flexibilidad, y que lo hagan. Proponerles un plan de trabajo donde ellos puedan ver su propia evolución. Acá volvemos a los testeos. ¿No puedo testear haciendo una flexión de brazos? Sí, lo puedo hacer. Y quiero después de un tiempo que nos conectemos otra vez y poder ver que hayas mejorado ese nivel de fuerza, siempre y cuando tengas una herramienta básica que es un teléfono con internet, obviamente, y una aplicación. Si no, claro que se complica, pero si lo tengo, puedo aprovechar este tiempo para eso, ¿sí? Y las destrezas las dejaría quizás circunscriptas solamente a este tipo de trabajos, utilizando la pared, indicándole siempre abajo las superficies, ¿sí? Más blandas para evitar cualquier golpe. Sí, mi pregunta era más que nada porque ellos, o sea, en la escuela está la orientación en educación física y la materia es exclusiva de lo que son las prácticas gimnásticas. Este año ellos van a tener esto, pero ya el próximo año, que están en sexto, ya no van a tener. Por eso más que nada era mi pregunta, cómo trabajar lo que son las destrezas para que ellos más o menos ya lo tengan aprendido. Lo básico, esto que te estoy diciendo, lo básico sobre utilizando la pared, y si querés a lo sumo trabajar posturas gimnásticas, ¿sí? Acciones de fuerza en postura gimnástica, con el pecho ahuecado, con las piernas juntas, todas las posiciones de plancha, de fuerza isométrica, aumentando la sifosis dorsal, acciones que son parecidas al deporte, y que si algún día volvemos, ¿sí? Que vamos a volver, ¿sí? Tarde o temprano, puedan tener incorporadas algunas posturas básicas del deporte. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por venir hoy, por darnos cátedra, y bueno, de parte de los exalumnos y parte de alumnos de hoy en día, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos enseñás. La verdad que sos un ícono dentro de la carrera, así que muchísimas gracias. Bueno, Un aplauso virtual, chicos, por favor. No sé si tanto, les agradezco, sí, les agradezco, y como siempre digo lo mismo, realmente todo el que me conoce lo sabe, lo digo en todos lados. Lo mejor que tiene la Universidad de La Matanza son los alumnos, ¿sí? Lo digo siempre. Así que les dejo un saludo enorme, muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, nos vemos, chicos, los esperamos para la próxima charla, así que nos vemos. ¡Chau, chau! Chau, chicos, hasta la próxima. Chau. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que